Listo. Bueno, Besat Hashem, continuamos con el tema de las halajot de Yom Kippur. Ayer estudiamos algunos temas, vamos a completar algunas cosas que nos quedaron en el tintero, como se dice. Bueno, entonces hablamos un poco del tema de una persona que está enferma. Y dijimos que hay dos tipos de enfermos en la halajá. Uno es que se denomina Jolé Sheyesh Bo Sakana, un enfermo que está en peligro, y un enfermo que no. Entonces, la halajá en este tema es bien clara, que también una persona que está enferma, pero no está en una situación que su vida peligra o que está cerca de eso, tiene prohibido totalmente comer o tomar, aunque sea algo, lo mínimo. ¿Por qué? Porque el ayuno de Yom Kippur, a diferencia de los demás ayunos que tenemos en el calendario, son de Jajamim. Este ayuno es el único ayuno que tenemos que es de Oraita, que es de la Torá. Y por eso solamente cuando realmente hay peligro o Safek Pikuach Nefesh, algo que es dudoso, que puede llegar a provocar peligro en la vida de la persona, entonces ahí ya vamos a poder permitir que la persona coma o tome, como en todas las demás mitzvot de la Torá, donde cuando la situación es de peligro de vida, entonces se puede transgredir, y hasta es obligación de transgredir la mitzvah, menos en los 3 pecados capitales, como sabemos, que son idolatría, adulterio y asesinato. Entonces, esa es básicamente la primera y gran diferencia que tenemos entre Yom Kippur y todos los demás ayunos. Afilu Tisha B'Av, que es un ayuno ya más exigente a nivel de las aflicciones y de las prohibiciones, pero en el tema de la enfermedad, ¿sí? Una persona que está enferma no tiene que ayunar los ayunos públicos de Jajamim, ni siquiera Tisha B'Av. Pero una persona que está enferma en Yom Kippur, mientras su enfermedad no sea de gravedad y lo que necesita es reposo, descansar, entonces que repose y que descanse. Que no vaya a la sinagoga, que no se esfuerce, que se quede en un lugar con un buen ambiente, con un buen aire y de esa forma, que ayune, no. ¿Quién? Entonces esa es una diferencia, y la otra diferencia es, por ejemplo, las mujeres embarazadas y las mujeres que dan de amamantar, que en los demás ayunos, en los ayunos más suaves, esas mujeres están eximidas de hacer el ayuno, pero aquí no, aquí las mujeres tienen obligación de ayunar. Vamos a ver. Entonces por eso, personas que tienen fiebre, que tienen gripe, que tienen angina, que tienen cosas que nos molestan fuerte, pero no son peligrosas, entonces vas a pasar un Yom Kippur un poco desagradable en la cama, con gripe, con fiebre, y no vas a poder ir a la sinagoga, pero vas a tener que ayunar, por cuanto que eso no provoca un peligro latente. Y por eso, aunque a veces eso para una persona puede sonar un poco, no, ¿cómo no voy a ir a la sinagoga en Yom Kippur? Sí, no voy a hacer tefilá y no... Najón. Lo mejor es que una persona, Baruch Hashem, se sienta bien y puede ir a la sinagoga y puede estar en todas las tefilot,
Pero ¿qué vamos a hacer? A veces la persona no está bien y no se siente bien y está enferma. Entonces a veces hay que tener prioridades. Así es la vida. A veces en la vida hay que tomar decisiones y ver qué es lo más importante y qué es lo secundario. Y en la halajá no hay ninguna duda en el tema de que lo principal de Yom Kippur es el ayuno. Zeu, punto y aparte. El ayuno es mitzvah de la Torah. Todas las tefilot juntas, las 5 tefilot juntas de Yom Kippur no llegan a la fuerza de la mitzvah del ayuno de Yom Kippur. Y por eso si la persona tiene que quedarse en la cama, en la casa, y no va a poder hacer ninguna tefilá, o no la va a poder hacer con minyan, sino que la va a tener que hacer solo en la casita, que la haga sola, y en esta oportunidad Hashem lo va a disculpar de acuerdo a su situación. Y lo mismo dijimos con el hombre que tiene que ayudar a su esposa y que tiene una gran dificultad de poder manejar a los niños porque está en cama, porque no se siente bien, porque tiene náuseas, porque tiene vómitos, porque tiene mareos, porque tiene lo que tenga, y Pashut Meod no está en la capacidad de poder manejar a los niños. Ella tiene que decidir, o ella o los niños. Los dos juntos no van, no funciona. Entonces, ahí el hombre tiene que, como se dice, meterse en el asunto y decir, bueno, hoy, ¿quién? Uno de mis hijos, él vivía en Rishon LeZion, y bueno, ahí él ayudaba, era Hazán en las tefilot de Rosh Hashanah, Yom Kippur, y su esposa, no sé, estaba embarazada, no se sentía bien en el ayuno, y bueno, Baruch Hashem tienen 3 niños, Baruch Hashem energéticos, ¿sí? Energéticos, Baruch Hashem, ¿sí? Que no hace falta moverles ¿cómo se dice? Darles cuerda, ¿sí? Se dan cuerda así solos, a sí mismos. Sí, tienen pila recargable. Duras. Sí. Y creo que, no sé qué tefilá tiene que hacer en Yom Kippur, Minjá, y él tenía que ser el Sheliach Tzibur, pero no pudo porque la señora no se sentía bien. El horario de Minjá generalmente en Yom Kippur es un horario clave porque es ya después del mediodía, en la tarde, cuando el ayuno está por acabarse, pero cuando las personas ya están, sí, casi con las últimas fuerzas, ¿sí? Entonces, sí, él no pudo hacer la tefila y tuvo que venir otra persona a hacer en lugar de él. Y esto no hace solo la tefila en la casa. ¿Qué? Con los niños. No, Juan. Entonces, para que la señora pueda cumplir con el tzom, con el ayuno, entonces, también la tefilá del esposo en Minyan no llega a la categoría y al nivel del ayuno de la esposa, que tiene que ella ayunar y poder hacer el ayuno como corresponde. Aún cuando están embarazadas. Aún cuando están embarazadas. Yom Kippur, sí. Mire, no estoy hablando de una persona que está en un embarazo. Hay mujeres que están en embarazos que se llaman peligrosos, de alto riesgo. Entonces, si ahí Hazbe Jalila, eso puede provocar aborto, entonces ahí las cosas ya son diferentes. Ahí ya es diferente. ¿Sí? Eso ya entra en la categoría de Pikuach Nefesh. Pero no estamos hablando en ese caso. Estamos hablando de una mujer que, Bemet, no la pasa bien en el ayuno, pero no llega a esa situación, a esa instancia. La pregunta es qué pasa con una persona que está enferma y le puede ayudar a tomar alguna medicina, alguna píldora, alguna pastilla,
¿Qué pasa con eso en Yom Kippur? Porque eso no es comida. No está hablando de pastillas que tienen gusto, o sea, que son, no sé, de menta, sabor. No, una pastilla normal, ¿ceder? Que verdad que no se considera comer o tomar, pero muchas veces esas pastillas o píldoras necesitan tomarse con agua. Y ahí sí ya es problema. Entonces, ¿qué se hace en un caso así? ¿Se puede con agua? ¿No se puede con agua? ¿Qué hacemos en un caso así? Empujamos con agua media cucharita chiquitita por vez. Media cucharita chiquitita. Es de un buche, ¿no? Sí, pero eso también no es lejatejilá. Lejatejilá tampoco no hay que tomar una mínima medida. ¿Sí? En un caso así. ¿Qué? Entonces, en un principio hay que tratar de tomar esa medicina sin agua. Si es posible, tomarla sin agua. Hay medicinas que se pueden tomar sin agua. ¿Sí? O sea, es más cómoda tomarla con agua, pero no porque es necesaria el agua. Es para que se pueda tragar. Entonces, que la corte en pedacitos más chiquitos y que la trague. Pero no con agua. Pero hay medicinas que no se pueden tomar sin agua. O sea, que... ¿Ah? Es por el ácido, por el contenido de la pastilla. Ahí hace falta agua. Entonces lo que dice la halajá es que le ponga algo al agua para que le dé un gusto un poco desagradable. Que le ponga, yo que sé, una gotita de sal o de jabón, yo que algo. No tienen que enjabonarse, ¿sí? Sí, no le tienen que salir burbujas de jabón. Se empieza a convulsionar, ¿verdad? Convulsionar. Después, repítelo. No se acuerda de la película de alfalfa, que se tomó el jabón y... Sí, te acuerdas de alfalfa. ¿Vinagre se puede usar? No, esto... Sí. Vinagre también, no, tomar así vinagre no es rico, ¿no? Entonces que le ponga algo para quitarle el buen gusto del agua, como van mínimo, lo mínimo necesario, y de esa forma va a poder tomar la pastilla con agua cuando esa es la situación. Entonces, esa es básicamente la halajá. Mejor sin agua bijlal, sin agua, ¿sí? Pero si no es posible sin agua, que le ponga agua al agua y que básicamente descomponga el gusto del agua, ¿sí? ¿Qué tanto de agua? ¿Ah? ¿Qué tanto de agua? Como ayer, ¿Cuánto necesita una persona para tragar una pastilla? Un poquito. Oye, si fuera un jarabe. ¿Ah? Si fuera un jarabe. Lo mismo. Lo mismo. Otra vez, si es un jarabe de gusto, es problema. Con sabor es problema. Es problema. Pero si es un jarabe feo, amargo, desagradable, entonces sí. Pero yo no sé si alguien que si había que elegir entre agua y un zumo, que se tomara el zumo. No, pero eso es cuando según la halajá tiene que tomar agua. Aquí el señor, el agua la tiene que tomar no porque él realmente necesita agua como persona en su enfermedad, sino para poder tragar la píldora. ¿Me entiendes? Eso es otra cosa. No es lo mismo. Estamos en el caso de Pikuach Nefesh o de alguna... No, por eso digo, no estamos en caso de Pikuach Nefesh. No estamos en caso de Pikuach Nefesh. Estamos en caso de una persona que está enferma. Hay personas que necesitan todos los días tomar una serie de medicamentos y no los pueden parar. Por ejemplo, personas con diabetes o cuestiones de corazón. Entonces, diabetes es menos problema porque no es vía vocal, es vía Inyección. Entonces, la inyección ya es otro problema que es ulay melajá, pero eso creo que es muy leve, ¿no? No saca sangre, no. El mínimo, ¿no?
¿Ah? Sí, es, Poquito, es ¿no? como en la tripa, es se lo hacen ellos mismos. La insulina. Insulina. Hay otro nivel que tiene que comer. Mamás. Sí. Todo, pero eso ya es pikuach nefesh. Si no come eso puede ser peligroso. Pues ahí ya va a entrar el tema de los shiurim, ¿sí? De las medidas, cuánto va a comer y en qué tiempo va a comer. Pero todo eso es, aquí estamos hablando de una persona que no está en peligro, pero necesita tomar una medicina. ¿Qué? Hay personas que la pasan muy mal en los ayunos y a veces tomar una pastilla, no sé, para migraña o jaqueca o yo qué sé, hay gente que llega en el medio del ayuno y la cabeza no está en peligro, pero le explota. Sí, hay gente que sufre mucho de... Sí. Una migraña. ¿Ah? Una migraña grave, Sí. un poco la cabeza, ¿no? Entonces ahí también se puede usar, se puede tomar una pastilla. ¿Qué? Sí. Ayer justamente estaba hablando, mi hijo me consiguió, ¿sí? a nosotros que somos cafeteros, entonces Cohen Call, recomendación, ya desde hoy empezar a dejar paulatinamente cantidad de café, ¿sí? Y el que lo pueda dejar mejor que nada, pero ¿sí? Cuando llega el ayuno, entonces el cuerpo dice cafeína, pide cafeína. Y cuando, ¿mejor? Sí. El problema es de que la nicotina canine no provoca dolor de cabeza, pero la falta de cafeína sí. No sé por qué funciona de esa forma, pero entonces aquí mi hijo me compró, hay unas pastillas, ¿sí? De cafeína, o sea que uno las toma antes del ayuno y que van sacando paulatinamente cafeína durante el ayuno, algo así funciona. Al cuerpo la toma de a poco. Mejor. Creo que esa cuestión de la... Pero a mí lo que me dijeron es de que unos días antes de Yom Kippur hay que o dejar de tomar café o bajarlo ostensiblemente. Entonces el cuerpo que uno se va acostumbrando y no siente la necesidad de la cafeína. ¿Qué? Es que la cafeína altera la presión sanguínea y también la dilatación de los vasos. Entonces el cuerpo ya está acostumbrado a mantener la presión correcta con esta alteración. Entonces cuando no hay, está haciendo el mismo esfuerzo, pero no es necesario. Por eso se queda mal. ¿Todo? ¿Me hagamos? ¿Qué? Becerro. Entonces el que puede, no sé, la recomendación también es para todas estas cosas, por ejemplo, líquido, tomar mucho líquido antes del ayuno, tomar mucha agua, entonces eso, bueno, ayuda hasta un cierto nivel, pero ayuda. Todo eso es cuando hablamos de un enfermo que no está en peligro, y por eso ahí tenemos que ver cómo manejarnos, no a nivel de consumo, sino a nivel de si necesita alguna medicina o algo por el estilo. Pero si es una persona que ya el ayuno le puede provocar un peligro bien serio, aunque sea dudoso, que no sea seguro, pero hay posibilidades de que eso le pueda costar la vida. Y eso se llama la halajá jolé sheyesh bo sakana, un enfermo que tiene peligro. Entonces no solamente que puede comer y tomar, sino que tiene que comer y tomar. ¿Sí? Ya, ustedes saben que una persona que toda su vida cuida el ayuno de Yom Kippur y de repente, no sé, llega a una edad o entra en una enfermedad Hasbe Jalila y le dicen, señor, usted tiene que comer. Entonces la primera reacción, ¿cuál es? Mapito. ¿Qué? ¿Yo voy a comer en Yom Kippur? ¿Qué les pasa? Yo, no. Sí,
llegaron a la dirección incorrecta. ¿Sí? Entonces viene el doctor y viene la hija y viene el hijo y le dicen, no, mira, tienes que comer, no puedes, un poquito. No, quiero saber nada. Pecar por Entonces, poquito, entonces hay que saber que así como es mitzvah ayunar en Yom Kippur cuando hay que ayunar, es mitzvah comer en Yom Kippur cuando hay que comer. Zeu. Cuentan un sipur, una historia de al principio del siglo pasado, creo, aquí en Jerusalén había una epidemia por esta época y la gente tenía que comer, ¿sí? O sea, era obligatorio comer para no enfermarse y que pueda provocar consecuencias peligrosas. Entonces creo que uno de los Rabbanim que vivían aquí en Jerusalén, creo que era el Rab de Salanter, si no me equivoco, que era Rab en Jerusalén. Entonces, no sé si en la noche de Yom Kippur o en la mañana de Yom Kippur, él se paró frente a todo el público con comida, y dijo, así como todos los años en Yom Kippur es mitzvah de ayunar, este año la mitzvah en Yom Kippur es comer. Comió en público, ¿para qué? Para que todos vean y, si el rabino, entonces que no quede ninguna duda de que hay que comer. Y... ¿Por qué era para comer a todos? ¿Ah? ¿Por qué era para todos? Porque había una epidemia y eso era contagioso, yo qué sé, entonces que la gente tenía que comer. Sistema inmunitario. Para tener sistema inmunitario, mamás. Mejor. Eso es, esos son Gemarot famosas que tenemos en el Talmud y están basadas en el pasuk que dice la Torah, Ushmartem et chukotai, y cuidarán mis decretos, bet mishpatai, y mis leyes, asher yaseh otam adam, que las hará a ellas el hombre, bajai baem, y vivirá en ellas. Dijeron Jajamim, bajai baem velo sheyamut baem. Las mitzvot se dieron para vivir por ellas y no para morir por ellas. Bajai baem velo sheyamut baem. ¿Qué? Y por eso, una persona que está en una situación así, o un público que está en una situación así, entonces hay que medir con mucha seriedad, y si la conclusión es de que esto puede provocar peligro a la vida de la persona, entonces la persona va a tener mitzvah de comer, mitzvah, obligación de comer. Y dijeron Jajamim que la persona que está en una situación afilu dudosa de pikuach nefesh, pero él, como se dice, quiere ser macho, él quiere, no, a mí no me va a pasar nada, yo sé, ¿sí? Y él quiere ser jumbrá, quiere ser estricto en esto, entonces tiene que saber de que no está haciendo ninguna mitzvah, sino que está haciendo todo lo contrario, está pecando. ¿Por qué? Porque está pasando la mitzvah de la Torah de cuidar su vida, ¿sí? Y la vida está primero, antes que todo. Y por eso, si Dios no quiere a una persona, no cuidó como corresponde a su vida para cumplir una mitzvah, en este caso, entonces sobre él está escrito el versículo en Bereshit, Ve'ach et dimchem, pero vuestra sangre, yo voy a exigir la sangre de vuestras almas. O sea, ¿por qué no se cuidaron en la vida? ¿Y por qué no hicieron lo que tenían que haber hecho? ¿Qué? O sea, aquí no estamos hablando únicamente de un caso donde el peligro es inminente o es un super peligro, ¿sí? Sino que aunque haya alguna probabilidad, Kanban,
Para eso se necesita la opinión de un experto, ¿sí? Que es un doctor. Pero si el doctor, vamos a ver también qué tipo de doctor, cuál es la persona que nos tiene que dar aquí la idea de lo que está pasando. Pero si hay alguna probabilidad de que esto provoque, Dios no quiera, la muerte del enfermo, ¿sí? O que lo debilite de tal manera que no va a poder, ¿sí?, soportar la enfermedad en la cual está, entonces es mitzvah que coma o que tome de acuerdo a la necesidad. Afilo una persona que está lamentablemente en una situación de que ya, ¿cómo se dice?, está medio aquí y medio allá, ¿sí? Que ya está en una situación entre los dos mundos. Y uno dice, bueno, mejor me cree, ya no le queda mucho por delante, entonces ¿para qué que tenga otro pecado más? No, si eso le puede ayudar a vivir 1 hora más, 10 minutos más, lo me llané. Si eso le puede ayudar a poder continuar, aunque la muerte es inminente, pero eso le puede ayudar a poder soportar un poco más, entonces que comen el ayuno. Que comen el ayuno. ¿Sí? O sea, esta halajá no solamente es relevante cuando uno está entre una situación de o vivir o morir, no. Afilo que está en una situación de que de manera natural prácticamente no hay lo que hacer, pero se le puede ayudar a continuar un poco más, entonces también la halajá lo permite. ¿Por qué? Porque también nosotros profanamos mitzvot no solamente para Hayei Olam, o sea, para vivir por siempre o normalmente, sino afilu Hayei Shah, afilu que sea para vivir momentáneamente un poco más de lo que podría vivir si no haría la prohibición. También nosotros profanamos Shabbat o Yom Kippur o lo que haya que profanar. O sea, eso es por un lado, pero por otro lado, no hay que exagerar, ¿sí?, al otro extremo, ¿sí? Hoy mejor no salgo a la calle porque puede ser que justo pase el coche y el coche se vaya para la derecha, luego a la izquierda y luego para mí y tenga un accidente. Entonces por eso mejor me quedo en la casa, mejor. ¿Sí? O como un rabino una vez dijo, yo nunca me acerqué a el lavarropas de mi señora porque tenía miedo que me ponga dentro del lavarropas. Y una vez me acerqué al lavarropas y el otro día fui a la sinagoga y dije Birkat Gomel, porque me salvé de que mi señora no me metió dentro del lavarropas. Era Pikuach Nefesh estar ahí cerca. No. Suena bien el cuento. Como van, suena bien, pero o sea, si una persona puede pensar en posibles peligros, entonces la imaginación puede ir muy lejos. Pero aquí no hablamos de imaginación, sino que hablamos de cosas reales. ¿Qué significa reales? Como van, tampoco un doctor puede saber exactamente, sí, con exactitud, pero él tiene el panorama general y puede decir, mire, esta situación, como yo la veo, de acuerdo a mis conocimientos, de acuerdo a la situación de este enfermo, de acuerdo a la edad de este enfermo, de acuerdo a la enfermedad que tiene, de acuerdo a todos los síntomas y a todos los papeles que yo conozco de él, el Señor tiene que comer. Si no come, estamos mal. O lo contrario. Entonces, eso es lo que tenemos que saber para no tampoco exagerar en esta halajá y tampoco anular la mitzvah del ayuno de los enfermos en Yom Kippur. ¿Qué? ¿Sí? Ahora uno puede decir, bueno, a filo de una gripe, también una gripe se puede agravar, se puede complicar y llegar, yo que sé, a una neumonía y bueno, después Hasbe Jalila llegar al cementerio. Pero la mayoría de la gente después de una gripe
no va al cementerio, sino que al otro día va al trabajo. Entonces, eso es lo que pasa generalmente. ¿Sabes? Generalmente lo que pasa. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en esta halajá. Entonces, esa es la regla. ¿Sí? El claro es todo peligro, ¿sí? Que generalmente las personas se van y se tratan de manera inmediata y hacen lo que tienen que hacer para salir de ese peligro, ¿sí? Van al hospital o van al doctor o van y toman medicinas, etc. Entonces eso se considera pikuach nefesh, eso se considera peligro y por eso lo manejamos de esa forma en Shabbat y en Yom Kippur. Y todo lo que generalmente no está en esa categoría, entonces lo manejamos de manera normal. Y si después se complica, bueno, ya veremos qué hacemos si se complica. Pero momentáneamente lo manejamos como Jolé She'en Bo Sakana, como un enfermo que no está en peligro. ¿Qué? Ahora, Kamubán, en esta regla la pregunta es ¿quién decide si el enfermo está en peligro o no? ¿Quién decide eso? El médico. ¿El enfermo? ¿El médico? ¿La abuelita? El médico ¿La tiene suegra? ¿Quién El decide? médico tiene autoridad. ¿Ah? El médico tiene autoridad. Y si yo digo, yo me siento... ¿Ah? El médico y el rabino, vamos. Sí. ¿Y qué pasa si el médico dice una cosa y yo me siento muy mal, Hasbe Jalila, una persona se siente muy mal, y el médico diga, no exageres, ¿ves? Pero yo digo, no, yo necesito hospital. ¿A quién le hago caso? ¿Al doctor o al enfermo? Está difícil. ¿Eh? El enfermo entiendo que tendrá conciencia de todo lo que está pasando, que no lo hace porque sí. Y el médico me dijo tal, pero yo realmente me siento mal. Igual el médico no vio. Bueno, pero aquí entonces tengo en la balanza al experto y al que está sintiendo lo que está sintiendo. Pero a veces la O persona sea, es un poco... el doctor tiene el panorama de acuerdo a sus conocimientos y de acuerdo a lo que ve. Pero él no puede sentir exactamente lo que está sintiendo el enfermo. A veces la persona que están... ¿Eh? Hay muchos sentimientos Mejor. Muchas veces es psicología, estoy de acuerdo. Entonces por eso aquí hay que saber bien cómo manejar esas situaciones. Y también en esto, la halajá aquí en forma general es bien clara. ¿Sí? Los que deciden si una persona está enferma a nivel de peligro o no, además son los expertos en medicina, que son los doctores. Que ellos tienen la experiencia, el conocimiento, y por eso ellos pueden saber y calcular cuando una persona está en una situación de peligro o no. Pero a veces hay un problema con los doctores. No que no confiamos en los doctores, sino que los doctores, para librarse de situaciones que les vayan a decir, ¿y por qué no me dijo? ¿Y por qué sí me dijo? ¿Y por qué no me explicó? Entonces ellos siempre tratan de, ¿cómo se dice?, de limpiarse lo más que puedan. Entonces le dicen al enfermo, usted haga esto y haga esto y haga esto y haga esto, aunque no siempre realmente es algo necesario. ¿Sí? O sea, los doctores tienen mucho miedo de demandas si no dieron el tratamiento o las medicinas que tendrían que haber dado. Le dijeron, señor, yo a usted le pagué, yo a usted le di, sí, la cita, sí sé, y usted me dijo que haga tal cosa, y fíjese ahí, mi familiar está en terapia intensiva, ¿qué le pasa? El médico dice, dice que el error del médico es la voluntad de Hashem. Está bien, pero el mejor de que todo es voluntad de Hashem, señor Méndez, yo estoy de acuerdo, ¿sí? Pero si una persona, no sé, me chocó el carro y me rompió el carro, tengo que mandarlo al taller, tengo que pagar 10.000 shekel, entonces, ¿usted le va a decir al señor que Dios se lo pague? Todo es de Hashem.
¿Qué quiere? Puede decir, no, mejor ¿Todo es de Hashem? no me lo Entonces, pregunté. ¿usted cree en Dios? ¿Usted tiene barba? ¿Tiene equipa? ¿Qué? ¿Por qué me culpa a mí? Yo soy solamente la mano larga de Dios. ¿No? Él es un tzadik. No. Entonces, por eso aquí también hay un poquito esa disyuntiva de que hay doctores que así yo no digo que con facilidad, pero que tienden a decirle a los enfermos, no, usted coma, usted tome, y para salirse de del protocolo, medio, mejor. ¿Sí? Y no solamente eso, a veces dijimos de que comer o tomar en shiurim, en medidas, dicen, no, también eso, y si Ulay necesita comer un poco más o tomar un poco más y va a comer en esas medidas, no le va a ser suficiente. ¿Qué? Entonces, por eso, alágicamente hablando, lo mejor es tratar de aconsejarse con un doctor que cuida Yom Kippur. ¿Qué significa que cuida de Yom Kippur? Que él entiende la gravedad de lo que es no ayunar en Yom Kippur. ¿Sí? O sea, un doctor que no es religioso, entonces, mejor de que él actúa a nivel médico, o sea, él es profesional y actúa de acuerdo a su profesión, pero si él ve de que se puede, ¿cómo se dice?, flexibilizar la situación, entonces no le va a Ulay a dar tanta importancia si come o no come ni Yom Kippur. ¿Sabes? ¿Me entienden la diferencia? Pero si es un doctor Yerei Shamayim, lo que llamamos un doctor que cuida la halajá, entonces él aquí puede medir las cosas de una manera mucho más objetiva, porque también conoce su profesión y también conoce la halajá, y él sabe bien la importancia del ayuno de Yom Kippur y la gravedad de comer en Yom Kippur. Entonces él va a poder tener básicamente una decisión más clara y más exacta y no ser demasiado flexible cuando realmente no es necesario, pero tampoco ser demasiado rígido cuando él ve que aquí no se puede ser rígido, aquí el Señor tiene que comer. ¿Qué? Ya fue. ¿Qué? Entonces por eso aquí hay que tener el equilibrio, y también los enfermos tienen que tener cuidado, ¿sí? A veces, o la familia, no, pero usted diga así, o sea, hay que manejar esta situación tranquila, y no con presión, y no con una situación que se lleguen a conclusiones no adecuadas. ¿Qué? A veces puede ser que el mismo doctor esté en duda qué hay que hacer. Afilu, que es un doctor Yerei Shamayim. Entonces en estas cosas, ¿cómo se dice? Es como ¿sí? Le vienen a preguntar a alguien, ¿sí? Un alumno le viene a preguntar al Rav, me presentaron este shidduch, esta chica. Mire, es así, es así, sí. Entonces el Rav está en duda, sí, no, digo, Rav, le quiero hacer una pregunta. Si usted tendría un hijo, ¿la casaría con esa mujer? ¿Ah? Guau, hay un aprieto súper. Le dio en el punto ahí. ¿Ah? Le dio en el... Mejor. Entonces, Canere, que el doctor tiene que de alguna manera ponerse en esa situación. ¿Qué él haría en lo personal, o para su padre, o para su hijo, lo que sea, en una situación así? Si le vienen con la misma pregunta, ¿tiene que comer en Yom Kippur o no tiene que comer en Yom Kippur? ¿Sabes? Normal, en un caso que es un caso parecido, semejante, dudoso, y no es absolutamente claro qué es lo que hay que hacer o cómo hay que actuar. ¿Qué? Pero en el momento que el doctor está en duda y dice, no, yo mejor no quiero aquí meterme
en un problema, entonces, entonces la halajá será de que lo que dice el doctor, que se podrá comer o se podrá tomar, y si no, diré que no es tan grave. ¿Qué? Ya. Pero hay una halajá en Shulchan Aruch muy interesante, que es lo que les pregunté antes. El doctor, de acuerdo a los síntomas, él piensa que el enfermo no tiene que comer, pero el enfermo dice, yo me siento muy mal y siento que si no como, es mi último Yom Kippur. Y lo dice serio, no lo dices. ¿Sí? Entonces, la halajá aquí va a favor del enfermo. ¿Sí? Y eso está basado en el Pasuk, en Mishlei 14, que dice, Lev Yodea, el corazón sabe, Marat Nafsho, la amargura de su alma. No hay mejor persona que sienta lo que uno sienta, sino uno mismo. El doctor puede ser el más experto del mundo y puede ser el más profesional del mundo, pero él ahora no siente lo que el enfermo está sintiendo. Entonces, el ulay, de acuerdo a los síntomas, puede decir, bueno, no parece tan terrible esto. Pero el enfermo le dice, yo me siento terrible, muy mal. Entonces, la halajá aquí apoya al enfermo, ¿qué? Y por eso a esa persona se le va a permitir comer, aunque el doctor no está de acuerdo con eso. Pero eso es en ese caso. ¿Qué pasa en un caso al revés? Que el enfermo dice que necesita comer, ¿sí? Y el doctor le dice, no, si usted ahora come, se va a poner más peligroso, más en peligro que lo que estaba sin comer. ¿Sí? A veces una persona, no sé, tiene que hacer una limpieza estomacal, lo llama, Mashu, y el señor dice, no sé, yo necesito comer, pero viene el doctor y dice, no, si usted ahora come, en las próximas 3 horas usted pone en peligro su vida. Entonces ahí hay que escucharle al doctor. ¿Qué? Todo. Bueno, entonces como ven aquí tenemos el tema y aquí tenemos otras cosas más y el señor Mendel dijo la parte psicológica, ¿qué? Y eso también puede llegar a suceder, que hay personas que se sienten que con el correr de las horas del ayuno en Yom Kippur se sienten muy débiles y que Hazbe Jalila, quién sabe cómo esto puede llegar a terminar, ¿qué? Y por supuesto que siempre hay que tomar en cuenta que en un ayuno nos sentimos más débiles y podemos llegar a tener dolor de cabeza y tener un poco de mareos, o sea, esas son cosas normales que suceden en un ayuno, ¿sí? Porque eso es parte del asunto, ¿qué? Y por eso a veces el miedo que puede llegar a tener una persona es un poco exagerado, ¿sí? De que, quién sabe qué es lo que me va a pasar, ¿qué? Pero otra vez, a veces puede ser de que hay personas de que tienen algo más y que no es simplemente una debilidad por el ayuno o un dolor por el ayuno, ¿qué? Y sí puede llegar a ser peligroso. Entonces, otra vez, ¿sí? Estas decisiones no siempre son claras y absolutas y como van, si hay un doctor que está cerca o un enfermero o alguien que pueda dar su opinión, ¿sí? Profesional, entonces, bueno, se va a tener que escuchar lo que él dice. Y también en esto tenemos generalmente lo que dijo, ¿sí? Lo que tenemos en la halajá, de que después de que tenemos la opinión del doctor, tenemos que ir a consultar con el Rav. El doctor dijo, caja, ¿sí? Esta es mi situación médica,
esto es lo que sí, como dijo el señor Müller, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ¿y qué hago con esto? Bueno, voy al Rab, y el Rab que me diga exactamente cómo tengo que actuar, si puedo comer normal o si tengo que comer en medidas pequeñas, en shiurim. Entonces el rabino ya le va a explicar cómo lo tiene que hacer. Entonces en esto hay que manejarse también con criterio, con lógica, pero con cuidado. Esa es básicamente la conclusión de todo este tema. Y por supuesto no dejar las cosas a último momento. Personas que saben que tienen problemas en el ayuno o que tienen dificultades o que toman medicinas, entonces que no dejen a último momento la pregunta al Rab, ¿sí? Generalmente a último momento el Rab tiene 80 preguntas a la vez y se le va a dificultar poder contestar a todos, ¿sí? O que cuando una vez escuché a un Rab, uno de los hijos del Rab Obadia, ¿sí? La gente tiene la costumbre de que cuando uno sale de la sinagoga y está yendo al carro, ahí le hace la pregunta de cómo es la halajá. Estoy caminando para el carro ese, o sea, que ahora tengo la cabeza para... pero bueno, esa es un poco la costumbre que tienen algunas personas, ¿sí? O que a último momento, entonces por eso hay que, con tiempo, una persona que tiene, sí, Yom Kippur es en 2 días y medio, entonces hoy hablar, llamar, preguntar qué es lo que hay que hacer en un caso así, eso es lo correcto. Todo. Bueno, entonces eso es lo que tenemos respecto a enfermos. O sea, un enfermo come lo que necesita comer, un niño que según la halajá tiene que comer. Entonces ahora la pregunta es, bueno, él come en Yom Kippur, está prohibido comer en Yom Kippur, pero a él le permitimos. Entonces ahora la pregunta es, ¿tiene que decir brajá cuando come? La brajá anterior, si comió un pedazo de pan, un quesay, tiene que decir Birkat Hamazon, no tiene que decir cómo se maneja esa situación. ¿Sí? Porque por un lado yo puedo decir, bueno, el Señor está comiendo, que diga brajá, pero por otro lado puedo decir, no, brajá se dice cuando está permitido comer, a él estamos permitiendo por una situación especial comer, azulay. No es conveniente o no corresponde que diga brajá. ¿Qué opinan? ¿Ah? Porque él tiene permiso y él no tiene prohibido. Entonces, si come, hay que decir brajá. Ya fe. Muy bien. Colocado. Dice el señor Mislowski. Si la Torah le permitió a él comer, entonces él está haciendo algo incorrecto, ¿no? Está comiendo, ¿sí? Ya fe. Y si el doctor le dijo que coma un pedacito de cerdo, también le va a decir que diga brajá o no. ¿Qué opina? Eso es lo que él necesita comer ahora, un pedacito de cerdo. Eso, la grasita del cerdo es lo que le va a curar el colesterol, no sé lo que tiene, ¿sabes? ¿Qué opina? ¿Sí? ¿Dice brajá o no dice? No, está difícil. La pregunta es si tiene que comer, ¿no? Que decir que tiene que decir brajá. No, tiene que comer. No, pero si él come y tiene satisfacción, entonces cuando uno tiene satisfacción de algo, tiene que decir brajá. Yo es cierto. No fijaron brajá para eso. No fijaron para eso cuando está prohibido, cuando está permitido. Aznajón. Bueno, ¿y cuál es la diferencia de comer en Yom Kippur o de comer cerdo? Aunque en los dos casos te permiten o te dicen que tienes que comer. La diferencia es de que cuando yo como en Yom Kippur, lo que estoy comiendo en sí mismo no es algo prohibido. O sea, está prohibido por el día. O sea, en este día no se puede comer. Pero todos los demás días, si tú comes un pedazo de pan, ¿no tienes que decir brajá? ¿Sí? Pues por eso, si ahora en estos momentos la prohibición de comer se desplaza porque tú estás en peligro, entonces dices la brajá. Pero el cerdo nunca se puede comer. Siempre está prohibido. Dice Joliot que en un caso así, aunque te lo hayan permitido en este caso, o te lo hayan medicado, que eso es lo que tienes,
es posible de que, como esto siempre está en general prohibido, entonces por una cosa así no se diga la braja. ¿Qué? Entonces aquí volvemos a las leyes comunes. Cuando una persona come o toma, aunque coma muy poquito o tome muy poquito, la braja rishoná la tiene que hacer. Si yo comí medio pedazo de pan, aunque sea menos de un quesay, tengo que decir braja, tengo que decir amotzi. O si comí un poquito de manzana, tengo que decir borei pri ha'etz. Y si tomé un poquito de agua, aunque sea muy poquito, tengo que decir shakol ni'avit baro. Después braja jaroná, bueno, ahí vamos a ver cuánto comiste. Y volvemos a las reglas oficiales. Si comiste un quesay en cierto tiempo, tienes que decir birkat hamazon. Y si no comiste un quesay, entonces no dices birkat hamazon, etcétera, como son las leyes generales. ¿Qué? La persona que come pan tiene que hacer netilá también. Pero no se puede lavar en Yom Kippur. No se puede lavar en Yom Kippur lo que no es mitzvah. Ya estudiamos. ¿Qué es la prohibición de lavarse en Yom Kippur? Lavarse por satisfacción. Pero aquí yo no me lavo por satisfacción. Es mitzvah. Yo no puedo comer pan sin hacer netilat yadayim. Así como cuando me levanto en la mañana tengo que hacer netilat yadayim. O a los kohanim, antes de que hagan la brajá, hay que lavarles las manos. Todo eso está permitido porque es mitzvah. Entonces aquí también es mitzvah que antes de comer pan nos lavemos las manos. Entonces una persona que va a comer pan en Yom Kippur porque necesita comer y lo tiene permitido, o el niño que va a comer pan porque todavía no está en edad de que ayune, entonces le vamos a hacer netilat yadayim al niño y va a decir la brajá de netilat yadayim y va a decir la brajá de amotzi como corresponde. ¿Qué? ¿Qué? Y birkat hamazon también. Ya fue. Entonces, si comió un quesait, birkat hamazon. Y ahora viene la pregunta. Cada vez que hay una fiesta, nosotros decimos Yale Be'avo en el birkat hamazon. ¿Mejor? Agregamos. Y si es en Shabbat, agregamos Retzeh. Entonces, Retzeh por Shabbat y Yale Be'avo Beyom Azikaron. ¿Sí? En el día de Yom Kippur, de Rosh Hashanah. Allá, en el birkat hamazon de Yom Kippur, cuando una persona come, vos nagid que cayó en Shabbat. Vos nagid que cayó en Shabbat, o no en Shabbat, no me llame. Entonces, cayó en día de semana, como este año. Entonces tiene que decir Yale Be'avo Beyom Kippurim Hazeh. ¿O no? Y si cae en Shabbat, tiene que decir Retzeh, además de Yale Be'avo, o no tiene que decir ninguno de los dos. ¿Qué tiene que hacer? Ninguna de las dos. Entonces, según la halajá, otra vez, el Señor tiene mitzvah de comer porque es necesidad de él. Entonces dice birkat hamazon con Yale Be'avo y dice Beyom Kippurim Hazeh. Pero, aquí viene el pero. Si se olvidó de decir Yale Be'avo, entonces en un Yom Tov normal tendría que volver a decir. Pero aquí no, aquí si se olvidó, entonces no tiene que volver. Y si cae Yom Kippur en Shabbat, también tiene que decir Retzeh. ¿Por qué? Porque para él, ahora el birkat hamazon es mitzvah por haber comido pan. Entonces, como él tuvo obligación de comer pan, tiene que decir el Yale Be'avo y recordar el día en el cual se encuentra, si es Shabbat con Retzeh y si es con Yom Kippur con Shabbat, también Yale Be'avo. ¿Qué? ¿Qué? Ya, no todos están de acuerdo con esto. Hay algunos que dicen que no hay que decir Yale Be'avo. ¿Por qué? Porque Pashut no. El Yale Be'avo se fijó cuando todos tienen mitzvah de comer, pero aquí el Señor es una excepción. Entonces, birkat hamazon tiene que hacer, ¿por qué? Porque es mitzvah por haber comido pan, pero que agregue eso especial de la fiesta, Jajamim no fijaron eso en la fiesta, pero alajá lemasé sí lo hacemos. ¿Verdad? Todo.
Aquí les podría hacer otra pregunta. Y si ese enfermo, ¿sí?, está en Yom Kippur en Shabbat y ahora tiene que comer pan, ¿tiene que primero hacer kiddush o no? ¿Qué opinan? No. 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 Entonces, ad kedekach no, kiddush no tiene que hacer, porque verdad que kiddush no es necesario para su pikuach nefesh. Sí, para su pikuach nefesh necesita comer pan, no hacer kiddush. Y el kiddush no fue fijado en un día de Yom Kippur, y por lo tanto verdad que el kiddush no es relevante en un caso así. Y en ese caso, el pan se tapa. No se puede tapar el pan. El pan se tapa generalmente por el kiddush. Entonces, mujeres, hay tres tipos de mujeres en situaciones especiales: mujeres embarazadas, mujeres parturientas que acaban de dar a luz y mujeres que dan de amamantar. Entonces, según la halajá, una mujer embarazada o que da de amamantar tiene obligación de ayunar en Yom Kippur. Esa es la obligación básica. ¿Sí? Afilo en Tisha B'Av, afilo el 9 de Av, que es un ayuno de Rabbanán, de Jajamim, tienen que ayunar, por supuesto en Yom Kippur, que es ayuno de Oraita. ¿Okay? Allá, en las últimas generaciones, hay Rabbanim que dicen que la debilidad llegó al mundo. ¿Sí? ¿Cómo se diría en español? La fifiut llegó al mundo. Buscan en el Areus si aparece esa palabra, fifiut. Seder, ¿cómo se dice? Estamos en una época de suavidad. Somos todos bien suaves, delicaditos. De cristal, mejor. De cristal que se rompe con mucha facilidad. Entonces, hay quienes le quieren permitir a las mujeres embarazadas tomar kamuván en shiurim, en medidas, así como a los enfermos que están en peligro. ¿Por qué? Porque opinan que hoy en día las mujeres son mucho más débiles que en el pasado y por eso Haz Bejalila, el ayuno puede provocar un aborto o dificultades graves y serias en el embarazo. Pero, en base a investigaciones que se han hecho en Israel y en la diáspora, la conclusión es de que no es así. Y Baruch Hashem, muchas mujeres embarazadas y Yehudiot hacen sus ayunos. Hay algo que sí sucede en Yom Kippur que es muy interesante, que hay muchos más partos. O sea, hay mujeres que porque, o sea, que eso les acelera el ayuno. Mejor. Pero en el tema del peligro o algo así, no. Entonces, por eso, bueno, siempre hay excepciones, ¿no? Pero en forma general, sí, en este tema la halajá no cambia. Y por eso las mujeres embarazadas en general, aunque no les sea tan fácil el ayuno, lo tienen que hacer y tienen que ayunar. ¿Sí? Quien aquí dice que a veces en el 9º mes hay mujeres que por el hecho de no comer y no tomar, entonces adelantan un poquito el parto. ¿Qué? Entonces por eso las mujeres tienen que o sea, hay mujeres que la pasan mal en los embarazos y por supuesto
¿Qué significa que la pasa mal? Sí, tienen muchas náuseas, tienen vómitos, tienen debilidad, mareos, yo qué sé, diferentes síntomas fisiológicos, ¿sí? Pero eso todavía está, digamos, dentro de la normativa, soportable, aunque no es fácil. Entonces, para eso dijimos está el esposo, ¿sí? El esposo está para ayudar con lo que se necesita y dejarla a la señora tranquila. Si estamos en casos de embarazos en lo que se llama en sikun, o sea que están en, ¿cómo se dice? Alto riesgo. En alto riesgo o en peligro, ahí ya es diferente. Ahí ya hay que aconsejarse con un rabino, con un doctor, con un rabino, cómo manejar, porque aquí ya estamos hablando de otra cosa. ¿Sí? Hay mujeres que cuando embarazan tienen que estar 9 meses prácticamente en la cama. No pueden hacer nada. ¿Ah? No pueden salir. ¿No? Entonces, eso ya es un caso más grave y bueno, ahí sí hay que aconsejarse, como dijimos, con un doctor Yerei Shamayim que entiende de la situación y con el rabino para ver qué se puede hacer en una situación así. La mujer que dio a luz, parturienta, Baruch Hashem, Mazal Tov, nació un hijo. Mi señora tuvo a mi último hijo 4 días antes de Yom Kippur. ¿Sí? 6 de Tishrei. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Tenía que ayunar en Yom Kippur o no tenía que ayunar en Yom Kippur? Ay, No, porque depende cómo se ahí tenía que ser normal. Se siente bien, normal. Sí. Se siente bien, sí. Hay mujeres que terminan el parto, se van a la ducha, se lavan, se visten y se van a la casa. O sea, prácticamente. Aquí tuvieron un hijo. ¿Qué pasó? No tan terrible. Yo tengo una sobrina, Brianna Rat, tiene no sé como 10 hijos, no sé. Y que ella no aguanta el hospital. No aguanta. Pues yo dice, el hospital me enferma. Yo no. Entonces, después de mediodía, un día, al otro día, ya hace sus maletas y se vuelve a la casa. Sí, como decía ahí cuando en Shemot, cuando el faraón decretó matar a los bebés y que siempre se le adelantaban, entonces decían que son como animales, ¿sí? Como el Najón. Usted ve ahí a la vaca, dio al ternerito y después normal, no pasó nada, normal, adelante. ¿Ah? Las mujeres judías son fuertes y dan a luz antes de que lleguen. Najón, medio. Najón. ¿Quién? Entonces, la halajá en esto es interesante. Escuchen, hay 3 niveles. Hay 3 niveles en la halajá. ¿Qué pasa con una mujer que dio a luz? Según la halajá, las primeras 72 horas. ¿Cuánto es 72 horas? 3 días. De que la mujer dio a luz, ¿sí? Se considera como un enfermo sheyesh bo sakana, que está en peligro. No importa cómo se sienta. ¿Verdad? Entonces, tiene que tomar y comer de acuerdo a la necesidad. ¿Sí? ¿Ma? Esto es las primeras 72 horas. O sea, y esto se calcula en horas, no en días. ¿Sí? Bueno, que tuvo a mediodía, a las 12. Entonces a las 7 de la tarde ya se acabó ese día. Yo no considero eso un día entero. Yo aquí lo mido de acuerdo a horas. O sea, 24 horas, 24 horas, 24. Hay una discusión en el tema cómo se calculan los 3 días, si en días o en horas. Pero la verdad es que se cuenta en horas. Tras el parto. Tras el parto. Después del parto. El parto fue a las 5, ya, a partir de ahí. 3 días, 5, esos son las 72 horas que según la halajá tienen que pasar. ¿Qué? O sea, si esas 72 horas terminan en la mitad de Yom Kippur.
¿Sabes? O sea, parte del ayuno está dentro de las 72 y parte afuera. Entonces, puede comer. ¿Qué? Va a poder comer hasta que terminan las 72 horas. ¿Qué? ¿Qué? Besed. Entonces, eso es los primeros 3 días. Después, desde el cuarto día hasta el séptimo día, cuarto, quinto, sexto, séptimo día, 3 días más. o sea, básicamente dentro de la semana del ayuno. Entonces, ahí hay que ver cómo está la señora, cómo se siente. ¿Sí? Si se ve que está bien, todo normal y no tiene ningún problema, entonces que ayune. Que ayune. ¿Sí? Pero, si no hay seguridad y se ve que Ulay, la señora todavía no está bien, entonces puede comer y no tiene necesidad de ayunar. Entonces mi señora ya estaba después de las 72 horas. Después del parto, ¿sí? Porque ella nació, el bebé nació, mi hijo nació el 6 de Tishrei, entonces del 6 de Tishrei al 10 ya son más de 3 días, ¿sí? Tienes el 7, 8, 9, 10. Entonces ya son 4 días, un poco más. Todo, pero Hashem, según lo que recuerdo, hace 22 años ella pudo ayunar, ¿sí? Pero así es la halajá. La halajá es de que los primeros 3 días no tiene que ayunar, hasta el séptimo día incluido. Depende de cómo está la situación. Y de ahí en adelante ya pasa a ser como cualquier otra persona o como un enfermo que no tiene peligro. ¿Sí? Entonces, un enfermo que no tiene peligro, sabemos que la halajá es de que tiene que ayunar. Y si la mujer en esas 72 horas ella dice, yo estoy bien, Ya fe. Si ella se siente bien y dice... Aquí se le hace caso al halajá, al médico, ¿qué? a ella. Entonces, poniré. Si es dentro de las 72. No, la pregunta es, yo entendí la pregunta de Belu, si tiene que comer o si ella dice que necesita comer, sin ninguna duda que le damos de comer. Esa es la pregunta. ¿Así? ¿No? Sí. ¿Qué? Además que esto está en el Hot Shabbat. Venga. Taryaz. A ver, Emanuel, ¿sabes dónde está? Sí, es el Helek Gimel, el tercer tomo de Mishnah Brura, por favor. Le dice el Shulchan, esto es en el Hot Shabbat, escuchen, dice así.
Kol Shlosha Yamim, los primeros 3 días, 72 horas como dijimos, Afilu Amra Einat Tzricha, aunque ella dice que no es necesario que profanen para ella Shabbat, Mechalelim Alea et Shabbat. ¿Qué? Está en peligro. Mejor. Bueno, aquí que no sé, que es un lugar donde hace frío y hay que prender el fuego, hay que prender la estufa, ¿sí? el mazgán, lo que sea, para que ella tenga calor y no se preparó antes de Shabbat, yo qué sé. Entonces, se profana el Shabbat para ella. ¿Sí? Filo que no lo necesita. Estamos hablando, no. Si no lo necesita, no. Sí, bueno, préndame la televisión. No, la televisión no lo ¿Por qué necesita. no? No, me refiero. Aquí Préndame el internet. La Mishnah está diciendo antes, ella dice que no. Estamos Dice que hablando está de bien. cosas que una mujer normal en su situación las necesita. Mejor, pero Sí. si ella no lo quiere. Ella, no sé, una mujer en su situación necesita tomar cada 3 horas un té. ¿Sabes? Y no dejaron agua caliente preparada. Se le puede cocinar, calentar té, ¿sí? Cocinar agua para que tome el té. ¿Sí? ¿Ma? Sí. En las 72 horas. En las primeras 72 horas. De eso estamos hablando. Ojo. ¿Sí? En los primeros 3 días, Mejor. después del nacimiento. Sí. ¿Por qué? Porque es algo normativo que las mujeres parturientas necesitan de esas cosas. ¿Sí? El filo que esta señora, quién sabe si sí lo necesita o no. Ojalá podemos profanar el Shabbat por las dudas. ¿Sí? ¿Qué? Miren. Uno de los Irshonim, el Rashba, le preguntaron sobre una mujer que dio a luz dentro de los primeros 3 días y que ella come normal, como una persona normal, y ella dice que no necesita que le cocinen en Shabbat. O sea, ella puede comer, se arregla con con comida fría. ¿Sabes? Entonces el Rashba contestó de que nosotros la consideramos como una persona que está en peligro los primeros 3 días, ¿sí? Porque consideramos de que su cuerpo pasó una especie de trauma, ¿sí? Cuando es el parto, ¿sí? Ella piensa o no siente que le pasó algo especial, pero en realidad, ¿sí? Sus miembros están muy débiles, ¿sí? Y si no va a recibir lo que ella necesita, eso le puede provocar peligro, ¿sí? Y si va a comer frío o otras cosas que las mujeres que están en peligro no acostumbran a comer, eso le puede provocar peligro. Y por eso dice el Rashba, Kol she'en la devarim ha'machzikim ha'ochlim ha'brim ha'ochlim alea et Shabbat. ¿Qué? Entonces, por eso, según su opinión, si ella no tiene las cosas o las comidas o aquello que necesita una mujer normal en esa situación, entonces se le puede preparar lo que necesita. Bueno, aquí que una mujer no necesita así, necesita tomar té o comer una sopa o alguna cosa, entonces, según el Rashba, tenemos permiso de cocinarle eso en Shabbat. ¿Qué? Allá. Pero dice la Mishnah Brura que a pesar de eso, si tenemos ahí una enfermera o un doctor y que dicen que no es necesario, o sea, no es urgente, o sea, si lo va a comer va a ser bueno, pero no es que si no lo come Bemet puede entrar en peligro. ¿Qué? Porque hay muchas parturientas que hacen así. ¿Qué? Entonces,
es mejor de no dárselo. ¿Qué? Dice, aquí todo depende del enfermo. Lo que queda claro es de que los primeros 3 días oficialmente consideramos a la parturienta como un enfermo que está en peligro. Entonces, los primeros 3 días ella dice, yo necesito tomar algo caliente, necesito. O sea, entonces, ¿seguro necesitas? ¿No seguro? No preguntes. O sea, si ella dice que necesita algo caliente, se le da de tomar eso caliente. ¿Sí? En Shabbat por el tema de cocinar y en Yom Kippur por el tema de tomar, permitido. ¿Verdad? O sea, ya desde el 4º día en adelante, ahí hay que ver si es urgente o no es urgente. Ahí ya tenemos que ser un poquito más, ¿cómo se dice? Más mahmirim. Mejor. Pero ya después de la primera semana, ya lo consideramos como una persona que es un enfermo normal. Todo. ¿Qué hacen las mujeres que dan de amamantar? ¿Sí? La vaquita lechera. ¿Sí? Ustedes saben que para que haya leche, ¿qué se necesita? Se necesita tomar y comer, ¿no? ¿Ya fe? Entonces, ¿qué hacemos con una mujer que tiene que... ¿Sí? Entonces, hoy en día tenemos solución. ¿Cuál es la solución? La leche en polvo. ¿No? Pero les voy a contar que hay bebés que no aceptan esa leche. Aparte no es lo mismo. Ellos solamente toman leche original, no de copia. Leche original, solamente de la mamá. ¿Sí? En general hay bebés que les cae, les provoca reflujo, o sea, no. Hay bebés que tienen que tomar leche en polvo, pero especial, o sea, no es la común. Es vegetal, no sé, algo ahí le hacen. Jolofen. Entonces, otra vez, una mujer que da de amamantar tiene que ayunar, normal. No puede comer, no puede tomar. ¿Qué? Hay poskim otra vez que dicen que por el tema de la debilidad que cayó al mundo, etc., entonces se le puede permitir a las mujeres tomar en shiurim, en medidas pequeñas, pero la mayoría de los poskim no están de acuerdo, como lo que dijimos antes respecto a las embarazadas, también lo mismo a las mujeres que están dando de amamantar. ¿Sí? La halajá queda en ese punto, que ni una ni la otra, en casos normales, ¿sí? Normales o casi normales, no le vamos a permitir a esta mujer que coma o que tome. ¿Qué? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, aunque no coma en un día entero, le va a alcanzar todavía, ¿sí? La producción, ¿sí? Lo que se aconseja a estas mujeres es de que antes del ayuno, que tomen mucho, ¿sí? Entonces eso le va a aumentar la producción y Besat Hashem le va a alcanzar, y afirmo que al final del ayuno ya está bajando la cantidad de la producción de leche, pero Besat Hashem le va a alcanzar para el ayuno, y después el ayuno va a recuperarse. ¿Qué? Esto es como en casos normales. Si estamos hablando de un bebé que es muy débil, que necesita cosas especiales, que etcétera, entonces ahí ya tendremos que otra vez aconsejarnos con un doctor y con un rabino. Bueno, ¿hay alguna pregunta que tengan ustedes del ayuno? Aprovechemos ahora o nunca. Es cuestión de cepillar los dientes. Cepillar los dientes. Si se puede, no se puede, cómo se puede.
Entonces, si te están metiendo la boca. entonces Kohen Kol no se puede poner agua en la boca Bichlal. Ya. ¿Cuál sería la posibilidad? Agarrar pasta dentífrica y limpiarse los dientes. ¿Y cómo se quita ahora la pasta dentífrica? ¿Qué hace? ¿Se la come? ¿Se la traga? ¿Qué hace? Porque enjuagar no puede. Con la saliva. Con agua. ¿Ah? Con la saliva. Con la Lo saliva. que queda de la pasta en la boca. Quando é o lagarto para produzir tanta saliva para... Não produz suficiente saliva para... No. No. Entonces, como dijimos, para la enfermedad de la fifiut, Yo le iba a decir eso, pero yo no puedo estar un día sin de la lavar la boca. fifiut moderna, entonces, malasot, hay que, antes del ayuno, lávate bien la boca, y después del ayuno te lavas otra vez bien la boca, por lo que no te lavaste en el ayuno. ¿Va? Por la mañana uno no siente como. Por la mañana. Entonces, por la mañana. Pero, por ejemplo, ¿Pero qué pasa si Canta, yo pongo la boca hacia canta, abajo? canta el canto mexicano, la mañanita. Hay que sentirse así, hay que sentirse raro, como para sentirse incómodo. Sentirse incómodo. Es incómodo. Te voy a contar un secreto. Tampoco ni comer ni tomar es incómodo. ¿Qué opinas? ¿Es cómodo o es incómodo? Depende. ¿Sí? Hay personas que para ellos sin el café de la mañana es como estar medio muerto. A veces cuando llega el beta que me sed, parece que despertó un dragón. Entonces ¿Dónde queda la mitzvah de trata de abrir la boca lo menos que puedas y de sentarte lo menos cerca de la gente que abre mucho la boca. Eso es lo que... Jaime, no hay mucha solución para esto. Hay que aguantársela 24 horas sin lavarse la boca. Es malazo. Mi dentista vai amar essa informação. No, é mala sorte, não? Es malazo. Una alegría cumplir una 25 horas son, ¿no? 25 horas. conscientemente. Alágicas 24. cubrebocas, señora. Todo viene de acá. De acá. ¿Quién? La persona que tiene, no sé, que se le quedaron cosas entre los dientes, entonces puede agarrar un cepillo de dientes, pero como van, sin pasta dentífrica, sin el líquido este, ¿cómo se llama? El Listerine, cosas, o sea, ya, entonces pásate para, no sé, quitarte ahí los residuos, pero no puedes agua. ¿Ah? Desodorante antes de Kippur, eso es importante. Desodorante, sí. Eso sí. Pero que no sea Kippur, el desodorante. Ponte un desodorante entero en cada axila antes de Yom Kippur. Echarse colonia no hay problema. ¿Eh? Con colonia no hay problema. ¿Colonia? No, tampoco. No se puede. No. Perfume. Por respecto al calzado. Calzado. El Shulchan Aruch dice que, si bien es como de braita, pero como que no enfoca bien en lo que es el No. llevar Entonces vamos a hablar del calzado. Según la halajá, el calzado prohibido en Yom Kippur es de cuero. ¿Qué? La costumbre en el pasado era de que esos eran los calzados buenos, cómodos, oficiales que utilizaba la gente. ¿Por qué? Porque de otros materiales en general no sabían preparar calzados fuertes y duraderos, ¿sí? Solamente para la casa muchas veces preparaban calzados pero más frágiles de otros materiales para usarlos dentro de la casa, pero para caminar en la calle afuera, entonces el material era el cuero. ¿Qué? Muy bien. O sea, la pregunta es qué pasa con los diferentes tipos de materiales que hoy en día ocupan el lugar del cuero y que básicamente nos ayudan prácticamente como el cuero. ¿Sí? Por ejemplo, lo que yo tengo aquí ahora, o muchos de ustedes, que no tiene 1 miligramo de cuero.
y nos ayuda exactamente como si fuera un calzado normal. Entonces tenemos Machloket Rishonim en este tema. Hay Rishonim, hay Poskim que prohibieron, por ejemplo, usar sandalias o zapatos de madera, que eso era lo que a veces utilizaban. ¿Por qué? Porque el que utiliza esos calzados no siente el piso, o sea, no siente la dureza del piso, ¿sí? Pero sí permitieron otros tipos de calzados que son más finos, que puede ser de, ¿cómo se llama este material? Como de alpargata o de algún tipo de... ¿Sí? ¿Ah? Sí, sí. Que la persona, cuando los utiliza, entonces, es que el pie está cubierto, pero siente el piso, siente la dureza del piso. Entonces, en esos casos, hay Rishonim que dicen, ese tipo de calzado, ¿sí? Aunque te cubre el pie, pero como te hace sentir la dureza del piso, entonces la fricción de alguna manera se mantiene y por eso está permitido. Pero si es un calzado que es cómodo y no te hace sentir ningún tipo de aflicción, aunque no sea de cuero, está prohibido. ¿Por qué? Porque el cuero no es dafka el cuero es el ejemplo de lo que te da más comodidad en tu caminata. Entonces, si tú conseguiste otra cosa que ocupa el lugar del cuero, entonces no lo utilizas. ¿Sabes? Pero hay Rishonim, el Ramban, el Rosh, el Rashba, que dijeron, lo que prohibieron Jajamim es cuero, es piel. ¿Sí? Y lo que no es piel, lo que no es cuero, está permitido. Porque eso no se considera zapato, no se considera calzado. Hacia Hollywood que se considera envoltorio, pero no se considera zapato. ¿Sí? Sí, es como una vestimenta. Dijimos de que vestimentas de cuero está permitido. No está permitido calzado de cuero, pero si yo me pongo una chamarra o una Z de cuero, está permitido. O un kipá de cuero, está permitido. Entonces, si me pongo una vestimenta que no es de cuero en el pie, entonces puedo usar una vestimenta que no es, sí, me envuelvo los pies con una camisa y puedo caminar muy cómodo. Entonces, ¿eso está prohibido en Yom Kippur? No está prohibido. Entonces, por eso, si no es calzado de cuero, está permitido según estas opiniones. Y así es la opinión de la mayoría de los poskim, incluyendo el Shulchan Aruch. Ya fue. Pero, a pesar de eso, ¿qué? No podemos dudar de que en la época del Shulchan Aruch, ¿sí? No había estos tipos de calzados que tenemos hoy en día, de diferentes materiales sintéticos, que son excelentes y que a veces pueden ser mejores afilu que el cuero, y más cómodos. Sí, yo solo uso zapatos de cuero Lijot Shabbat Kodesh, pero en día de semana uso zapatillas, sí, con materiales más cómodos. Por ejemplo, en eso yo también solo ocupo cuero en mis zapatos. Pero me matan los zapatos. Me cansan más que los zapatos. Porque no estás acostumbrado. ¿Qué hago? Pesado. Pero entonces por ese motivo, como hoy en día tenemos materiales que ocupan el lugar del cuero con una gran comodidad, entonces hay poskim que dicen de que si ese es el zapato que tú utilizas todo el año, entonces no es lógico que en Yom Kippur utilices ese mismo calzado. ¿Sí? Porque eso es lo que te trae la comodidad. Y por eso ya no va a haber gran diferencia en el tipo de material, si es dafka cuero o es otro tipo de material. ¿Qué? Hay piezas
sufre si no tiene, por ejemplo, una plantilla. Hay que sufrir. ¿La plantilla es de cuero o no? No, pero hay que sufrir de caminar. No hay que sufrir. No hay que sufrir. No, ya explicamos, ¿sí? En un día de 40 grados no tengo ninguna mitzvah de salir a la calle. ¡Ay, qué calor que hace para sufrir calor! No hace falta. Hay que hacer lo que dice la halajá. La pregunta es, la pregunta es, ¿el calzado de cuero qué es? ¿Es el calzado de cuero o es el ejemplo del calzado de cuero? Esa es la pregunta. Entonces, si yo tengo otro calzado que cumple la función del calzado de cuero, entonces es lejá. Eso es como el calzado de cuero. Ya, en la generación anterior, cuando todavía no existían los diferentes zapatos o calzados de otros tipos de materiales, sintéticos, goma, etcétera, entonces había poskim que permitían ir con esos calzados cómodos, ¿sí? Mientras estaban hechos, ¿sí?, de otro material sintético que no sea cuero. ¿Okay? Pero con el transcurso de la moderna y en el transcurso del tiempo, cuando se empezaron a fabricar zapatos y calzados que son de extrema comodidad y todo el mundo los utiliza, ¿sí?, y no son de cuero, entonces cada vez los poskim van permitiendo menos utilizar esos calzados. ¿Sí? Pantuflas. ¿Ah? ¿Qué? Entonces por eso, en general, lo que uno utiliza en lo cotidiano, entonces que no lo use en Yom Kippur. Eso es lo más lógico. Tienes que tener algún tipo de aflicción respecto al calzado. Entonces, si vas a usar, no es cuero. Rega, entonces, ¿qué? ¿Todos los días tú caminas así medio afligido, medio que no te gusta cómo caminas? No, te sientes bien, te sientes cómodo. Entonces, ¿qué diferencia va a haber entre Yom Kippur y todo el año si tú utilizas ese mismo calzado? Y por eso no usamos cuero muchos. ¿Qué? Pero, si una persona utiliza pantuflas o yo qué sé, o alpargatas o ese tipo de cosas que no está acostumbrada a utilizarlas, ¿sí? Y son cosas que de cualquier manera no son las súper cómodas y todavía uno siente un poco el piso, entonces esas cosas, aunque le cubran todo el pie, esas cosas sí van a estar permitidas de utilizar. Entonces en esto la persona tiene que manejarse en ese criterio, ¿sí? Pero que sepan, hay poskim que dicen, señor, no es cuero, no me hable. No me hable. No, pero se ve como un zapato. ¿Sabe qué me importa cómo se ve? ¿Sí? La halajá dice cuero, entonces, claro, por eso, Está la cuerina que imita mucho al cuero. ¿Mejor? ¿Me sale? A ver, malazot. ¿Sí? Si usted come una, ¿cómo se llama? ¿Sí? Un schnitzel parve, ¿es lo mismo que el de carne o es otra cosa? Es diferente. Es diferente, ya fue. Sí, después de eso usted puede tomar leche o no puede tomar leche. Según Ya fue. Entonces los zapatos que no son de cuero son parve, no son de carne, malazo. ¿Mejor? Pero el que puede, mejor que trate de utilizar otra cosa, algo menos cómodo de lo que utiliza cotidianamente. Yo tengo un calzado que lo saco nada más que yo que pude. Yo también. Yo tengo esas, ¿cómo se llaman? ¿Alpargatas? ¿Cómo se llaman? Esas blancas que tienen base de plástico, no, de goma. Y uno siente el piso. Y sobre todo en esa callecita, donde está su edificio. Pero yo le pregunté algo. ¿Qué? Si puedo poner la plantilla, yo la tengo la plantilla. Y yo No es puedo problema. caminar ni una baldosa. No es problema. Tommy, para terminar este tema, se educa a los niños, ¿sí? Esta es una halajá muy interesante.
a pesar de que a los niños no se los educa cuando todavía son pequeños a no comer, cuando ya llegan a una edad cercana a la bar mitzvah, los empezamos a educar a que ayunen unas horas y si aguantan más, lo más que puedan. 10 años. Sí, de 10 años arriba, ¿sí? En eso es muy famoso de que los niños en Israel, los Yehudim, ¿sí? hacen competencia. Yo ayuné hasta esta hora y tú ayunaste hasta la otra. Entonces, Hasta que se desmaye el primero. aguanté todo, sí, no aguanté todo, sí. Yo me acuerdo que, no me acuerdo qué edad tenía, 8 años, ¿no? Sí, entonces yo regresé de la sinagoga en la noche, Yom Kippur, y quería ayunar, pero me dio hambre. Entonces fui en escondiditas en la heladera, que nadie me vea. Saqué una naranja, pero la naranja te hace descubrir, ¿sí? El olor de la naranja, Sí, está bueno. Por eso no hay naranja en esta época. ¿Le descubrieron? No, ¿Le descubrieron? Sí, pero ¿qué tenía? Era un niño pequeño, 8 años, ¿sí? Que no sé cuánto tenía. A Filo les dejan comida caliente. Sí, se puede comer, no hay ningún problema. Pero en el tema del calzado, sí dicen los posquín que hay que educar, que los niños ya no vayan con el calzado permitido, que no usen de cuero. ¿Por qué? Porque eso no es algo que le provoque peligro al niño. O sea, si el niño no come, eso puede ser peligroso, pero si no utiliza el calzado normal. Entonces, por eso, en el tema del calzado, ya desde bien pequeñitos hay que educar a los niños a que no usen el calzado normal, el calzado de cuero que utilizan todo el año. Pero una persona, por ejemplo, anciana, enferma, que no puede estar sin ese tipo de calzado, o que por el frío o algún tipo de cosa así, tiene permitido, sí. O hay personas que necesitan calzado especial, o sea, que no pueden caminar sin este tipo de calzado, ¿sí? Por la horma, por la forma, yo qué sé, por diferentes motivos. Entonces, a esas personas, por supuesto, se les permite, porque no lo hacen por regocijo, sino lo hacen por enfermedad, por necesidad grande. ¿Qué? Entonces, señor Mendel, sus, ¿cómo se llama? Plantillas. La plantilla. ¿Qué? Entonces, como las plantillas no son para regocijo, sino son para poder caminar de una manera normal, entonces se lo dejamos, se lo permitimos. Todo Batcan, señores. 10 minutitos de descanso y cargar, descargar.